Hola, los saludamos desde el Centro Cultural del Soconusco, aquí bajo los árboles, en una plática muy informal con Carlos. Maestro, bienvenido al Centro Cultural del Soconusco. Y bueno, yo sé de su trayectoria como coreógrafo y como bailarín. Y me gustaría mucho que nos dieras algunos datos, ¿no? De tu trayectoria, digamos. Hola, muy buenos días al Centro Cultural del Soconusco. Lucy, muchas gracias por invitarme. Eh, pues eh, yo encantado primero de estar aquí bajo este árbol. Es una maravilla estar en este espacio y platicarles un poquito de mi vida en la danza. Yo, pues en realidad empecé desde muy niño. Yo empecé a bailar como bailarín de danza folclórico en la Universidad de Colima, en el Ballet Colima, en aquel hace muchísimos años, yo tenía 12 años, ahora tengo 47 años, y pues empecé así, haciendo folclore. Después empecé a hacer danza contemporánea en diversas escuelas particulares. Eh, Después hice una especialidad en creación dancística en el Centro de Investigación Coreográfica de Limba, en la Ciudad de México. Y posteriormente a ello, y bueno, pues yo empecé a ser docente en la Escuela de Bellas Artes del Estado de México, dando pues varias materias, danza contemporánea, expresión corporal, algunas otras. Tomé pues obviamente también como muchos diplomados, cursos, talleres, infinidad de clases con maestros magníficos que los llevo en el alma, en el corazón, a todos ellos, a todos mis maestros del Centro de Investigación Coreográfica, por supuesto, los amo. Y pues bailé como varios años en la Ciudad de México como bailarín de danza contemporánea, en algunas compañías, como invitado en algunos grupos. Este, Trabajé algunos años también con un grupo de personas adultas, eh, y empezamos pues a tener presentaciones en diversos espacios. Era un poco buscar la cuestión alternativa en la danza con las personas adultas. Eso también fue bastante aprendizaje en mi vida. Por supuesto, también tomé algunos diplomados en el Centro Universitario de la Danza, en Lomas Verdes, en la Ciudad de México, de danza terapéutica. Hice danza buto algunos años y pues bueno, esa es la idea de compartir aquí ahora en Tapachula. Eh, es importante para nosotros saber y que nos digas tu punto de vista sobre cuál es el poder de la danza, porque acabas de hablar de algo bien interesante, la danza como terapia también. Entonces tenemos particular interés en saber ese punto de vista y sobre todo que has trabajado con grupos acerca de este tema. Así es. Este, am, Paralelamente también a mi formación como coreógrafo, como bailarín en danza contemporánea, realicé la licenciatura en educación de adultos en la Universidad Pedagógica Nacional, también en el Ajusco, en la Ciudad de México, lo cual me amplió también bastante el panorama que la danza puede ser muchas cosas. Y el poder de la danza precisamente está en mover al mundo desde sus raíces. Sí, claro, he trabajado con migrantes, con discapacidades, con personas de la tercera edad, este, con niños, por supuesto. Claro que mueve la cuestión de las emociones, claro que mueve el entorno político, claro que despierta conciencia corporal, física, política, por supuesto que despierta la creatividad, despierta el alma, despierta el espíritu, despierta, esa es la palabra, hace conciencia. Yo no puedo ver la danza solamente como, por supuesto que lo es, por supuesto que lo aprecio, la belleza de la danza, de la técnica, pero la danza puede ser mucho más. La danza puede ser, es un medio de,
de autoconocimiento, de crecimiento personal y de crecimiento en el mundo, de crecimiento como seres humanos, de que algún día tengamos la posibilidad de que podamos en este mundo eh, utilizar más la cooperación que la competencia. Es por ahí el terreno de las artes, aparte de la danza. La danza lo que tiene en especial es la cuestión del cuerpo. El cuerpo entendido, utilizado como una herramienta, bueno, no como herramienta, más bien como algo fundamental. La danza es una de las, o si no el arte más efímero que vive y se da en el momento. No hay un cuadro que se plasme para los años, no hay, la danza es y ya fue el momento. Y esta cuestión es muy interesante en la danza. Claro que existe la coreografía, existe la notación Laban, existe una manera de registrarlos, pero sobre todo si hablamos de creación, de innovación, de creatividad, esto es una característica de la danza, lo efímero, la cuestión del momento. Y yo pienso que la vida está hecha de momentos, la vida es un momento. Y lo que nos enseña la danza precisamente es amar nuestro cuerpo, no como un medio. Ese es mi punto muy personal de vista. No es una herramienta, no es algo que esté allá. Yo no soy Carlos de este lado y mi cuerpo está del otro lado. La danza, su característica es unir mente, cuerpo, alma, sentimientos, espíritu, conciencia. Entonces, yo no soy un cuerpo, en ese sentido, soy, yo soy el cuerpo. Y en ese sentido es cuando digo que no se trata de una herramienta como construcción, como una máquina que está entrenada para tener aptitudes y habilidades extraordinarias, que lo es, y eso es muy plausible, pero más que nada la danza es el medio de autoconocimiento para poder crecer como seres humanos. Desde lo que tengo, desde lo que soy, que es mi cuerpo. Pues, ya sé que eres maestro, me interesa mucho saber, em, si tienes un sello personal al danzar y si tienes un sello personal al dar clases. Sí lo tengo. Me gusta siempre agradecer. Cuando llegamos a un lugar, agradecemos el espacio, pedir permiso, un poco retomando las culturas de nuestros ancestros, al pedir permiso a los puntos cardinales. Probablemente no sea una copia fiel, pero pedimos permiso, agradecemos y, y por supuesto que mi sello personal es esto, buscar formación como seres humanos, más allá de los bailarines, más allá de una persona que pueda estar en escena interpretando alguna obra coreográfica. Lo que busco es que seamos personas, seres humanos conscientes, conscientes de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo pertenece a nuestra madre tierra, a este hermoso árbol, a esta hermosa tierra que estamos pisando. Por eso mis pies están descalzos, porque la danza contemporánea es eso, la danza contemporánea. Quisiera contar un poco de lo que es la danza contemporánea también, porque de ahí precisamente viene mi sello, de lo que yo pienso, de lo que sé, de lo que aprendí de lo que es la danza. Ese es mi sello, precisamente. La danza contemporánea eh, es un gran paquete, es decir, la danza nace eh, como una ruptura del ballet clásico y se dice, bueno, que alguien dijo, Isadora Duncan, ¿no? Que me quito la zapatilla y entonces coloco mi pie descalzo, ¿no? en la tierra. Entonces desde ahí esto se conoce como danza moderna.
La danza moderna es precisamente eso, una protesta, un grito casi, casi de rebeldía en aquel momento. Pero lo que busca es precisamente el despertar de las emociones, del espíritu. Es un periodo, no quiero dar una clase de historia de la danza en este momento, pero es un periodo después de algunos personajes que están por ahí en el medio de la danza. Viene otro momento histórico que se conoce propiamente como lo que es la danza contemporánea. La danza contemporánea significa lo que existe conmigo mismo. Entonces, por ahí están algunos personas que por supuesto que nos vinieron a alimentar en la danza también. Esta parte de la danza contemporánea de alguna manera pierde este significado, entonces ellos dicen otra vez, la danza no significa, la danza no representa, la danza no tiene por qué ser emotiva, la danza pues es nada más el movimiento. Y volvemos otra vez un poco a lo que esta rebeldía, ¿no?, empieza con la danza moderna. Posteriormente a esta etapa viene otra vez lo que se conoce ahora como danza postmoderna. La danza postmoderna, algunos le llaman técnicas alternativas, hay distintas maneras para nombrarlo, donde también hay un sinfín de técnicas, tanto como danza moderna, contemporánea, como postmoderna, vuelve otra vez al rescate del cuerpo. Entonces incluso hay técnicas terapéuticas, ¿no? El Feldenkrais, el Topf, muchísimas técnicas, las técnicas más emotivas como el contacto, que realmente sirve precisamente, pues, ¿no?, que es la cuestión energética y el contacto del cuerpo, que precisamente es mucho poder terapéutico. Este, y entonces estamos en esta era de la danza posmoderna, donde rescatamos otra vez el espíritu, las emociones, por supuesto, la conciencia política, muchas cosas bellísimas que la danza también nos deja. A todos estos grandes periodos históricos de la danza, que es donde también existen muchísimas técnicas, se le conoce como danza contemporánea. Es muy difícil de repente asistir a una clase donde se anuncia clases de danza posmoderna, clases de danza moderna, o se le conoce como danza contemporánea, independientemente ya pues de lo que el maestro haya elegido como camino, que es lo que quiere explorar, experimentar, enseñar. En ese sentido, por supuesto que tengo mi sello. A mí me gusta precisamente realizar seres humanos. Un poco, quizá yo no soy especialista en cierta técnica, pero conocí muchísimas técnicas, hago de alguna manera mi propio sello, mi propia clase, y con esta clase lo que busco es el despertar precisamente de las emociones, el despertar un lenguaje personal en cada uno de los participantes de alguna coreografía. No me interesa que bailen como yo, no me interesa que hagan un paso perfecto, me interesa enseñarles un poco de técnica de lo que yo sé y que ellos lo hagan suyo, que desarrollen su propio lenguaje personal. Ese es mi sello. Gracias, muy interesante lo que nos acabas de compartir, porque Gracias. el sistema Feldenkrais creo que es padrísimo. En algún momento podemos retomar el tema de la danza como terapia, pero ahorita tengo especial interés en que me digas em, cuál ha sido la obra más significativa para ti, ya sea que la hayas danzado o que tú la hayas creado, algo, alguna pieza en particular tú me comentes sobre que te marcó en la vida, vamos. ¿Qué pregunta tan más difícil? En realidad hay muchas obras que me han marcado en la vida, que me han gustado, que las tengo. Em, una vez vi al hijo de Kazuo Ono bailar en el Teatro de la Danza. No recuerdo el nombre de la coreografía, pero recuerdo la coreografía y recuerdo lo que me dejó. Yo estuve 3 días después con una emoción aquí en el pecho, después de, así como salí del teatro, así estuve esos 3 días experimentando cosas maravillosas. Fue un canal energético que yo pude sentir en función en vivo, que no es lo mismo que en un video. Ahí la diferencia también un poco de la danza, porque es eso, para sentir al otro. Hablando de
los Ahí está, instantes, de ¿no? los instantes, de lo Sí. efímero, exactamente. Esa coreografía, y no recuerdo el nombre, pero recuerdo lo que me dejó durante una semana, yo lo tenía aquí en el pecho. Veía algo y la relacionaba con la coreografía, leía algo, lo relacionaba con esta coreografía. Este, am, recuerdo una coreografía de mi maestra am, Genet Tam, del Centro de Investigación Coreográfica. Creo que se llamaba Instantes, no recuerdo, pero fue en el premio Imba One, aproximadamente en los años 90 y tantos, 2000 creo, y ella creo tuvo el segundo lugar, y pero igual fue una coreografía que me dejó una paz. Bailaban unas compañeras, unas maestras también con ella, María Sánchez, que ella estudió técnica TOF en Nueva York, pero aparte de los intérpretes que eran muy fuertes, muy poderosos en escena, la coreografía era bellísima. Sentí una paz, una tranquilidad que también me dejó como una semana con ese estado de ánimo. Eso es recuerdo muchísimo esa coreografía. Y por supuesto que una coreografía mía, que también se la dediqué a mi pareja cuando murió, y entonces pues el tema era la muerte. El abrazo de la mariposa que es en México, igual fue una coreografía que me ha dejado mucho. Que, que he investigado el tema de la muerte y al final de cuentas pues es la vida. La vida es un ciclo. Para entender la vida, como todo en la vida es dual, hay que entender la muerte. Pues la primera pregunta fue cuál es el poder de la danza y con esta última pregunta se cierra y a mí me queda muy claro cuál es el poder de la danza, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta chusca. Okay. ¿Es verdad que cada vez que un bailarín o bailarina salta en punta, soporta 3 veces su peso corporal en la punta de sus dedos? Sí, sí es cierto, creo que sí es cierto, aunque precisamente no es hablar mal, no es hablar a una cuestión negativa, pero eso es un poco más en ballet, donde sí precisamente hay una punta. Por supuesto que hay toda una técnica, no es como que Salte y ya. el costal de cemento se para en una punta de cristal, no es como eso, pero sí es cierto que se soporta un gran peso y es pues una gran fuerza que se realiza con toda una técnica, por supuesto, sí lo es. Y en danza contemporánea depende de la técnica, al menos, bueno, pues precisamente no es mi visión. Justamente es sentir los pies descalzos para eh, pensar que el dedo no empieza aquí, sino empieza desde aquí, el falange, ¿no? Entonces, entender los dedos como raíces en la tierra. Eso es lo que nos enseña un poco la danza contemporánea. Y bueno, ya le quité lo chusco a la pregunta, pero es muy cierto que se soporta y de verdad es que se sufre, que se trabaja, que por ahí va la respuesta también un poco se tiene callos, claro que sí, existe todo este trabajo eh, en la danza, no solo en los pies, en los cuerpos, en los hombros, en las pelvis, en los codos, claro que sí. Hay momentos, depende de la técnica, depende de la clase, depende de muchas cosas, pero, pero sí se sufre. Se sufre en varios sentidos, no solamente en los pies. A veces, incluso tú tienes que ir a alguna clase y a veces se sufre económicamente, a veces no hay dinero para poder llegar a esa clase. Y sin embargo, ahí tiene uno que estar. Sufre en diferentes sentidos, pero vale la pena porque también se goza. Pues yo quiero agradecerte a nombre del Centro Cultural del Soconusco tu presencia aquí en esta plática matutina A bajo los ustedes, árboles y escuchando a los pajaritos y espero que pronto podamos hacer algo aquí hermoso. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias, gracias, gracias de verdad. Que tengas un día maravilloso. gracias a ti, Lucy, al Centro Cultural del Soconusco. Muchísimas gracias, muy agradecido porque este momento de placer me lo llevo en el corazón.
Este momento de placer, repito, me lo llevo aquí en mi corazón. Este momento de gozar, estar bajo este árbol y platicando un poquito con ustedes de lo que es la danza. Qué maravilloso. Muchísimas gracias. Buen día, Carlos, gracias.